Directo Marca Valencia. Percibo una señal. Luis Cortés. De otro universo, un lugar hastío sin poder. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Son las 1:03 del mediodía y como cada día aquí comienza Directo Marca Valencia. Como siempre, a través de Radio Marca 98.7 de la FM, radiomarca.com, en la app personalizada para esta casa. Y si no podéis escuchar el programa en directo, justo después lo colgamos en iVoox, ahí tendréis el podcast para poder escucharlo a cualquier hora del día. Acabo de colgar de una llamada que me han contado una cosa de este verano del Valencia bastante importante. Por ahora no la voy a poder contar, al menos hoy, pero la terminaremos contando. De una negociación. No tiene nada que ver, por ejemplo, con Eta y Young, ni siquiera con un fichaje. Pero la acabaremos contando. Porque a veces, hablando coloquialmente, yo flipo con lo que le cuentan a uno a veces. Voy a decir una cosa, es una pequeña pista, ¿eh? Hoy vamos a escuchar a dos futbolistas del Valencia con dos entrevistas distintas. Hugo Guillamón, en una entrevista realizada al diario Marca, nuestros compañeros José Luis Allegue y Diego Picó, y otra a Cristian Mosquera, que es una entrevista realizada a los compañeros de la cadena SER en El Larguero. Pues el tema va por ahí. El tema va por ahí. Y no voy a decir nada más porque me matan. Pero el tema va por ahí. Es parón por selecciones. El equipo ha entrenado en el día de hoy. No hay partido este fin de semana. Y lo positivo es que Thierry Rendal ha vuelto a completar la sesión de entrenamiento. Y si nada marcha mal la próxima semana, el jugador no recae, ojalá que no, y el cuerpo técnico con Carlos Corbena a la cabeza lo ve bien, podrá ir convocado, obviamente titular difícil, para el partido contra el Barça. Es una buena noticia el tema de Thierry Rendal. Por cierto, en algún momento habrá que meter la pala en el caso de Thierry Rendal, porque Thierry Rendal termina contrato en la presente campaña. Thierry Rendal se le expira el contrato en el Valencia en el próximo mes de junio. No tiene una oferta encima de la mesa de renovación por parte del Valencia. Y yo la sensación que tengo, la sensación que me transmiten, es que el Valencia tampoco está muy preocupado, tampoco le urge el tema de ofrecerle la renovación a Thierry Rendal. Yo esto no digo que esté bien, mal o regular. Es información. Igual Thierry Rendal sale dentro de 2 fines de semana contra el Barça, es un auténtico avión, entonces cambia de parecer el Valencia, o incluso Thierry Rendal tiene otras ofertas. Pero por ahora, y esto es algo que ya meteremos la pala más hacia adelante, porque el jugador se acaba de recuperar de una lesión, y yo entiendo también que el Valencia ahora mismo dude en renovar al jugador. Eso es así. Tampoco vamos a ser aquí más papistas que el Papa. Pero Thierry Rendal termina contrato el próximo verano y yo no veo una excesiva preocupación en el Valencia por renovar a Thierry Rendal. De esto seguiremos contando más cosas hacia adelante, porque obviamente ahora la situación es la que os acabamos de contar, no hay mucho más y acaba de recuperarse de la lesión Thierry Rendal. Hoy Almeida se ha vuelto a ejercitar al margen del grupo, no lo ha hecho con sus compañeros, ha tocado balón junto a un readaptador. Veremos cómo evoluciona la semana siguiente y a ver si puede, en este caso, poder entrar en la convocatoria contra el Barça. Sí que lo ha hecho Ugrinic, que es cierto que lleva entrenando con el resto del grupo toda la semana y por lo tanto va a estar apto para ese partido contra el conjunto blaugrana, donde por cierto no va a estar Bade, que se ha lesionado. No va a estar Valde, que se ha lesionado. Va a estar cerca de 3 semanas de baja, por tanto no llega al partido contra el Valencia. Y con las bajas también de Dimitrievski y Diacabí, que están con sus respectivas selecciones y no han participado, como es obvio, en el entrenamiento.
recordar un poquito lo que contamos en el día de ayer de Dimitrievski. Lo refrescamos. Dimitrievski tenía un sondeo, ¿cuál es tu situación? ¿te apetecería venir aquí? ¿Cuánto estarías dispuesto a cobrar por venir aquí? ¿Cuánto estarías dispuesto a firmar de años para venir aquí? Un sondeo de toda la vida por parte del Trabzonspor turco. A mí me dicen que un sondeo. A mí me dicen que no ha ido más allá. El del Trabzonspor turco es el sondeo más gordo que al menos hasta ahora ha recibido Stola Dimitrievski. Que, por cierto, fue titular con Macedonia del Norte, con su selección. Y que además llegó bastante elegante a la concentración de Macedonia del Norte, con traje chaqueta, corbata roja. Me acuerdo perfectamente de esa imagen. Bien, el Trabzonspor ahora mismo es el interés más gordo que recibió Dimitrievski. El mercado en Turquía termina el 12 de septiembre y en Arabia el 11 de septiembre. A mí me cuentan que a Grecia, que también termina el 11 de septiembre, Dimitrievski no quiere ir. A Arabia se tendrían que dar muchos condicionantes. Y a Turquía, que repito, Trabzonspor es quizá lo más potable que tiene, ahora mismo él no lo ve claro marcharse al Trabzonspor. Yo soy muy malo con los días, es más, no sé a qué día estamos, pero creo que 11 y 12 ya es este fin de semana. Por tanto, este fin de semana expira el mercado en esos países, en esas ligas. A esta hora de la tarde, yo abogo porque Dimitrievski no va a salir del Valencia. Es cierto que no le cerró la puerta a Trabzonspor, es cierto que a sus agentes les dijo, podría haber una posibilidad de que me vaya allí, pero esa posibilidad, conforme han pasado los días, no se ha dado, y ahora mismo, al 90%, Dimitrievski se va a quedar, al menos hasta el mercado de enero, en el Valencia Club de Fútbol. Esa es la actualidad a nivel deportivo / despachos del Valencia Club de Fútbol. También, en el día de hoy, vamos a escuchar a Hugo Guillamón. Vamos a escuchar todas las reflexiones que ha dado en el diario Marca, con José Luis Allegui y con Diego Picó. Habla... me dicen que este fin de 6 y 7. Vale, pues al fin de que viene. Perdonad, al fin de que viene. Me lo dice un oyente, un buen oyente y un buen amigo. Va a hablar de cuando estaba apartado con Corberán. Va a hablar de la crisis deportiva que sufrió cuando llegó de ese Mundial con España de Luis Enrique en Qatar. Va a hablar del cariño mostrado por sus compañeros cuando lo apartaron en el Valencia Club de Fútbol. Va a hablar de su nueva ambición en Croacia. Y va a hablar del cariño y lo valencianista que le tiene el conjunto de Mestalla. Y después también, como he dicho, escucharemos a Cristian Mosquera. Mosquera habla de ese comunicado y también de cómo fue toda la renovación con el Valencia. Una renovación que no se llegó a dar. No ha querido rajar del Valencia. Pero hay que escuchar el tono y la intención que muestran esa respuesta a nuestros compañeros de la cadena SER, nuestros compañeros del larguero, Cristian Mosquera. Porque ahora lo escucharéis vosotros, pero a mí me da la sensación de que tira de freno de mano Cristian Mosquera. Lo escucharemos todo aquí. En el Levante, ahora nos contará Noel, pero obviamente también sin partido el fin de semana. Eso es buena noticia, porque hemos visto y estamos viendo un Levante en primera división. Y también queríamos hablar, vamos a intentar hablar porque es un tema que me propuso Noel Rodilla bastante chulo, de los restos de uno de los fundadores del Levante. Estaban enterrados en Francia e hizo un acto bastante chulo el Levante que los trasladó aquí a Valencia, para que estuvieran aquí en Valencia. Vamos a intentar quedar con uno de los historiadores que hizo ese viaje junto a varios miembros del Levante, Paco Santamans, que además es profesor también de universidad,
Lo que pasa es que los profesores de universidad tienen las mañanas bastante copadas, ¿no? Entre clases y tutorías la situación está bastante difícil. Pero vamos a intentar contactar con Paco Santamans y que nos cuente cómo ha sido todo y la historia de cómo trasladar los restos del fundador del Levante Unión Deportiva aquí a Valencia. Si no, intentaremos contactar con el presidente de las Peñas del Levante Unión Deportiva, con Ramón Escolano, que también estuvo en ese viaje y también nos podrá contar algo acerca del traslado, ¿no?, de los restos de uno de los fundadores del Levante Unión Deportiva. Soy consciente de que le hemos dado poquita caña al baloncesto esta semana. Totalmente consciente. ¿Vale? Sí que es cierto que, bueno, pues acaba de empezar la pretemporada. El Valencia Basket Femenino, por ejemplo, ya ha tenido un partido amistoso contra la Peña que consiguió ganar, que están dando los primeros pasos ambos equipos, que es cierto que en el día de ayer cayó la selección española de básquet de Escariolo, y la verdad es que nos ha dejado un regusto amargo con mucha gente joven, con Pradilla, con Larrea, que venían de Valencia Basket, y ya se incorporarán pues dentro de unas pequeñas vacaciones que también tendrán esos jugadores a la disciplina de Valencia Basket. Pero la verdad es que gusto amargo, ¿no? Esto al final, pues, ¿qué queréis que os diga? Va por generaciones. A veces tienes unas generaciones que son la leche, pues con Gasol, la Bomba Navarro, Yul, etcétera, etcétera. Y al final te tocan unas generaciones que tienes que empezar con gente muy joven para ir creciendo y de ahí crear un equipo, que es lo que yo creo que le pasa ahora mismo a la selección española, que no es ni mucho menos ninguna excusa, ¿eh? Sí que es cierto que me sabe mal los que seguimos mucho a los Memphis Grizzlies por Aldama, que me parece que Aldama, como líder y mejor jugador indiscutible de esta selección española, si hubiera cogido otra camada de jugadores, pues bien, igual le hubieran dado más gloria, ¿no? Pero bueno, pues al final eliminados la selección española de básquet del europeo, y ahora poquito a poquito irán volviendo. Ahora nos contará también Noel Rodilla los jugadores internacionales de el Valencia Basket, y también cuando vayan cayendo de otras selecciones a la disciplina de Valencia Basket y a la pretemporada de Pedro Martínez. Así pues, llegamos a la 1:15 del mediodía. Venga, que es viernes. Vamos, que es último día de la semana. Además tenéis un fin de tranquilito porque a nivel primera división no hay fútbol y casi todos los equipos de la Comunidad Valenciana están en primera división. Elche, Levante, Villarreal y Valencia Club de Fútbol. Hay gente que será del Castellón, la mayor de las suertes en segunda división. Hay gente que será del Hércules, la mayor de las suertes en primera red. Y hay gente que será del Atlético de Macastre, la mayor de las suertes también en la división en la que esté, que perdonar, no sé cuál es. Pero en general el fútbol de élite, la mayoría, pues que está en primera división, hoy libra, este fin de semana libra, y por lo tanto podremos tener un fin de semana tranquilo. Por cierto, que no se me olvide, sí que es cierto que todavía no ha comenzado la temporada de baloncesto a nivel femenino, pero sí la de fútbol. Y sí que hay fútbol femenino, además en Valencia, este fin de semana. Mira, si estáis caninos de fútbol, si tenéis mono de fútbol, podéis ver fútbol femenino. Porque este sábado a partir de las 6 de la tarde debuta el Valencia femenino, primer partido en la categoría de plata contra el Europa en la Ciudad Deportiva de Paterna. Hombre, pues duele decir que juega en segunda división y contra el Europa, porque yo en la trayectoria de más de 10 años del Valencia femenino pues nunca había dado una información así. No estoy acostumbrado a decir que el Valencia femenino juega el sábado a las 6 de la tarde en segunda división contra el Europa, que es un club catalán que suele disputar pues en primera red, que se llama en mundo de femenino segunda división. Pero bueno, es así. El fútbol sala, Noel, ahora me lo dices tú, la Alcira, porque no me lo sé, sinceramente. Hoy juega el primer partido, ahora me lo cuentas tú, Noel, que no me lo sé. Perdonadme, el Alcira, que me perdone el Alcira, que además han jugado muchísimos amigos míos, como Porcar o Rafa Ara o Javi Sena, pero no me lo sé. Ahora me lo cuenta Noel Rodilla. Y el Levante femenino juega el domingo a las 7 de la tarde contra el Alhama. El Alhama es un rival que acaba de ascender. Es un partido muy importante. Así que la afición granuta tiene que ir a la Ciudad Deportiva de Buñol. Y es importante porque perdió el primer partido contra el Granada femenino, que es un rival que va a estar luchando por la permanencia con el Levante, y ahora llega el Alhama, que recibió una tocata de 8-0 contra el Barça, y es un rival que va a pelear con el Levante por no descender a segunda división, y juega en casa. Así que, después de la derrota contra el Granada, gente del Levante, hay que hacer fuerza, ¿eh? Hay que hacer fuerza próximo domingo, 7 de la tarde en Buñol, porque es importantísimo ese partido para el Levante femenino.
Ahora sí, llegamos a la 1:18 del mediodía con Pascual Zamora, con el gran Pascual Zamora en la dirección técnica, que hoy se ha enfadado conmigo ya para empezar, con Noel Rodilla y Javi Lazo en labores de producción y de redacción. Recibir un cordial saludo del que os habla, yo soy Luis Cortés. Estáis en vuestra casa en directo Marca Valencia, en Radio Marca Valencia, y si queréis os podéis quedar con nosotros hasta las 2 de la tarde. Una y 18 minutos del mediodía. Le he dicho que librara, que hoy le tocaba librar, pero me ha dicho, es que me voy a no sé dónde a las 2 o a las 3 de la tarde, entonces voy a estar en casa. No, el Rodilla, qué maravilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me voy, pero estoy tremendamente enfadado contigo con la entradilla que has hecho, porque, primero de todo, el Levante femenino está en primera división, eso es importante, hay que nombrarlo, pero luego, Luco, el Alcira de Fútbol Sala, esta noche lo emitimos en directo en Radio Marca, y el martes hay partidazo. Pero Alcira, ¿vas tú? Pozo Murcia. ¿Vas tú a hacerlo? Efectivamente. Pero tío, entonces no libras. No, el martes. Hoy juegan fuera. El martes, vale, el martes a las 8:30 de la tarde. Vale, pues eso estamos aquí por segunda. Hombre, tío. Pero me habéis claro, dejado vendido. El Alcira, que acaba de ascender a primera división, otra vez vuelve el equipo de la Ribera a primera división. Hombre, hay que nombrarlo, una cita importantísima. Ya tenemos tema para el lunes, que no hay que olvidarlo. Claro, que el lunes además creo que ya tenemos las 2 horas de programa como dos soles, pero bien grande, Noel Rodilla. Noel, antes de meternos de lleno a escuchar a Hugo Guillamón y a Mosquera, que tenemos cortes de ambos dos, la última hora del Levante Unión Deportiva, ¿por dónde pasa? Bueno, pues pasa por la última sesión de entrenamiento de esta semana rara, por aquello de que no hay competición liguera, por el parón de selecciones y pendientes de los 3 nombres, de Maturro, de Arriaga y sobre todo de Collalipú, que como apuntó hace apenas semana y media el propio Julián Calero, va a volver ya y va a llegar ya a dinámica de grupo. Todo apunta que entrará dentro de la convocatoria si todo va bien, si ha podido recuperarse de ese esguince más, como lo dijo él, golpe en el tobillo. Veremos si puede estar bien para debutar con la camiseta azulgrana en partido oficial, en competición oficial en Liga. Lo hizo en pretemporada y veremos esos 3 jugadores, que por cierto fueron los 3 últimos jugadores que Levante inscribió en la Liga, porque eran los 3 que faltaban. En cuanto a nombres propios, sin lugar a dudas es Nacho Pérez, el canterano del Levante, que hoy el club ha informado que renueva hasta junio de 2028, un lateral derecho, Luco, que lleva desde la categoría Benjamín, es decir, como Hugo Guillamón, prácticamente desde pequeño en la misma disciplina, que estuvo convocado en la primera jornada ante el Deportivo Alavés y también en la segunda ante el Fútbol Club Barcelona, no en la tercera, pero es una grandísima noticia que jugadores de la cantera, que en este caso Héctor Rodas, se preocupe por eso, el futuro del Levante, y que renueva, como digo, hasta junio de 2028. Mira, me lo dejaba. Debutó con el primer equipo en pretemporada, ojo al dato, ante el Johor Club de Fútbol. ¿Te suena, no, de algo? El Johor, por supuesto que me suena. Está ahí mi buen amigo Pascual Casañ, ¿no? El exdoctor del Valencia, trabajando también. Claro que sí. Hombre, pero no te lo decía por eso, que también, que no te lo decía por eso, que también te lo decía por el príncipe, Claro, quería meter mi gazapo. 2 cosas que te quiero preguntar antes de cerrar el Levante e irnos con los cortes de voz, que para mí son muy importantes escuchar a Hugo y a Mosquera después de todo lo que ha pasado en el mercado de verano, que ha pasado muchísimo. Punto número 1. Víctor Fernández, el chaval del Levante. Se ha ido al Valencia Mestalla, al filial del Valencia. En principio, cuando llegó del Valladolid al Levante, parecía que el Levante había fichado a una gran promesa, a un gran jugador, una joya que se tenía que pulir, pero que podía llegar a la primera división. Se ha ido al Valencia, pero en realidad desde el Levante, desde el entorno granota, argumentan que es porque realmente no tenía toda la confianza del cuerpo técnico que tenía que tener, ¿no? Es decir, que no es que el Levante contara mucho con Víctor Fernández, por así decirlo, ¿no, Noel?
No, es que llegó en julio, mejor dicho, del año pasado, Luco, bueno, de hace 2 temporadas, perdón, y la temporada pasada tan solo tuvo protagonismo en un partido de liga, más concretamente en 1 minuto. Lo he buscado para decírtelo al 100%. Los minutos jugó 1 minuto ante el Almería en liga y jugó media parte ante el Pontevedra de Copa del Rey, que perdió el Levante 4-1. A partir de ahí ha estado todos los partidos en el banquillo sin tener ningún minuto. No tuvo la confianza de Julián Calero y finalmente, hombre, decirte que de segunda división / primera se ha marchado a segunda federación, donde está el Valencia Mestalla. Es evidente que confianza no tenía Calero, al menos la temporada pasada, en el jugador de 17 años, nunca hay que olvidarlo. Puede ser que tenga cierta proyección por aquello que el Levante no lo traspasa, pero tiene, entre comillas, esto es mi opinión, es opinión, no información, que tiene, bueno, pues pocas papeletas de que pueda jugar el primer equipo del Levante, al menos, por ejemplo, esta próxima temporada. Y luego la otra, por ejemplo, el caso que a mí me parece un futbolista fantástico, a mí me encanta. Y la verdad es que creo que el Levante tiene que tener un plan con él, ¿no? No puede estar tanto tiempo apartado de los terrenos de juego, que es Carlos Espí, ¿no? Ya lo dijo Calero, creo que en una entrevista realizada a nuestros compañeros de Onda Cero, si no que me perdonen, que él habló con Carlos Espí y que le dijo que iba a tener más complicado tener minutos esta temporada en Primera División que el año pasado en Segunda División, que tampoco era un titular indiscutible, ¿no? Se ha quedado en el Levante a pesar de que tenía varias opciones en Segunda División para salir cedido. Yo no sé si esto se ha gestionado tan bien como se debería haber gestionado, Noel. Bueno, mira, con Carlos Espí vamos a contar las dos versiones, sobre todo vamos a incidir al 100% en las palabras de Héctor Rodas, que esta semana, bueno, esta misma semana, el lunes, salió en rueda de prensa, el martes, para analizar ese mercado de fichajes y se le preguntaron, bueno, pues por diferentes nombres, en este caso, por ejemplo, Alfonso Pastor, que finalmente ha rescindido contrato, pero Carlos Espí se ha quedado en el equipo. Como tú comentas, ha tenido diferentes intereses de muchos equipos de segunda división. De hecho, sin ir más lejos, este pasado lunes se hablaba de un interés serio por parte del Castellón, pero la intención del jugador era permanecer en el Levante durante esta temporada. Que esto puede cambiar, por ejemplo, en el mercado de invierno, porque el delantero él no cree que haya tenido las suficientes oportunidades para demostrar su valía y pueda salir en el mercado de invierno, lo desconozco. Pero la intención y el deseo del jugador era quedarse en Primera División. Es cierto que en este inicio de temporada, bueno, pues no ha tenido los suficientes minutos como para poder demostrar su valía en Primera División. No hay que olvidar tampoco, Luco, que el Levante ha fichado en este mercado de verano a 2 delanteros. Es cierto que tan solo uno de ellos, que es Eta Eyón, es ese delantero punta, hombre de área. Coyalipú puede actuar más de enganche, aunque también de delantero, y junto a Iván Romero, el Levante ahora mismo tiene a 3 más Espí 4 delanteros. Insisto, la intención del jugador era estar en el equipo, en el Levante en Primera División, a pesar de tener diferentes novias en Segunda División. Y equipos importantes como por ejemplo el Zaragoza, el Racing de Santander o, insisto, en este último, el Castellón, que daba la sensación de que tenía mucho interés en hacerse con sus servicios el último día de mercado. Pues así está la situación. Después, en la última parte del programa, eso más o menos de las 2 menos 10, minuto arriba, minuto abajo, hablaremos de los restos de José Ballester Gozalvo, uno de los fundadores del Levante Unión Deportiva, que van a ser enterrados en el Cabañal después de traerlos desde Francia, ¿no? Además, una comisión de aficionados granotas, historiadores, periodistas, junto a miembros del club, se trasladaron a Francia, Noel, para pues recoger los restos, ¿no?, de uno de los fundadores del Levante Unión Deportiva, traerlos a Valencia y ahora, en una zona granota levantinista de verdad como es el Cabañal, ahí van a ser enterrados, ¿no?
Sí, así es. Este 31 de agosto, una expedición por parte del Levante, con un historiador como por ejemplo Felip Benz, al igual que miembros del equipo del Levante, no de jugadores, pero sí del organigrama granota, se desplazaron hasta Francia para visitar donde se encontraba el cuerpo tanto de José Ballester como de su esposa, Teresa Molins, porque el próximo 6 de septiembre en el Ciutat de Valencia será el lugar donde se va a realizar un homenaje con una capilla ardiente en la Llotja VIP de la Alquería, y por la tarde, ya en este caso ya será un acto privado para sus familiares, será el entierro en su cabañal natal, que era el deseo del propio José Ballester y de su esposa, de Teresa Molins. Noel, que muchísimas gracias, que disfrutes del fin de semana, te mando un abrazo gigante y nada, que si hay alguna información hasta las 2 de la tarde, pues nos mandas un WhatsAppito y entras, ¿vale? No te pases por Giria, que no estoy. Un abrazo, Luco, buen fin de... No iba a pasar aunque estuvieras, tranquilo. No se me ha perdido nada en Giria. La última vez que fui, pasé allí para irme de casa rural, pero antes incluso de verano. Casa rural, que eso no sé ni dónde está, imagínate. No, incluso después de Fallas, que estaba por ahí, pasé por Giria, sí. Gracias, Noel, un abrazo enorme. Después de Fallas, muy bien, un abrazo, Luco. Chao. Claro que sí, con Noel Rodilla, la última hora del Levante Unión Deportiva. Vamos ya a escuchar a Hugo Guillamón primero, antes que a Cristian Mosquera. Cristian Mosquera es un corte, le he pedido a nuestros compañeros de la cadena ser el corte más relevante que a mí me ha parecido. Pero Hugo Guillamón, he sacado bastantes cortes de la entrevista que hemos tenido aquí en exclusiva en Radio Marca. El primero, obviamente, y más mollar, más importante, era su situación. Estaba apartado, ¿no?, por el Valencia Club de Fútbol, por Carlos Corberán, que es el que lo había decidido, porque obviamente si tu entrenador no quiere, un jugador no se aparta, eso es así. Y la verdad es que yo veo a Hugo Guillamón una persona que aclara claramente que está dolido, o que le dolió, que le apartaran, que lo pasó mal, pero que no tiene ningún tipo de rencor con el Valencia. Es el corte más largo, dura 1 minuto y medio, pero yo creo que hay que escuchar bien la reflexión de Hugo Guillamón, porque habla de lo mal que lo pasó apartado del equipo, de que realmente él, si hubiera seguido entrenando con el equipo, no iba a molestar y que hubiera tenido claro que se tenía que ir, y sobre todo de que bueno, no le tiene nada de rencor al Valencia porque él es valencianista. Lo escuchamos cuando puedas, Pascu, porfa. Y bueno, a ver, tampoco hacía falta que no entrenar con el grupo para saber que quizás mi etapa ahí había acabado o que debía buscar una salida. Es verdad que esta pretemporada ha sido especialmente dura por eso, por no poder estar con mis compañeros o poder pues entrenar al mismo nivel que todos. Yo creo que el club o el míster, si me lo hubiera dicho igualmente y pudiera haber entrenado, pues se hubiera buscado la salida igual. Yo lo tenía claro, pero bueno, sí que yo entiendo también que son cosas del club o de los entrenadores que hacen su planificación. Yo nunca les voy a reprochar nada, pero sí que es verdad que son cosas que duelen más que nada, porque yo nunca les iba a poner ningún problema. Yo se lo dije a ellos desde el primer minuto que yo no iba a poner ningún problema a mi salida, que yo lo tenía claro. Al final yo soy el primero que quiere jugar, que quiere sentirse importante, y si en el Valencia no lo iba a ser, pues iba a ser en otro lado, pero sí que es verdad que han sido unas semanas difíciles, pero al final pues son cosas que ocurren en el fútbol. Por supuesto que yo no tengo ningún problema ni con el Valencia ni con el míster. Les deseo siempre todo lo mejor. Espero que hagan una gran temporada, que yo los voy a seguir viendo. Se han dicho muchísimas cosas de Hugo en redes sociales, para mí sin fundamento y sin información. No hablo de periodistas, por supuesto que no. Hablo más de entorno valencianista, gente de Mestalla, afición, etcétera, que yo creo que realmente están equivocados. O sea, Hugo Guillamón no es una mala persona, no ha sido un mal profesional en el Valencia, ha sido una persona querida en el Valencia. Ahora escucharemos cuando habla de sus compañeros. Hugo Guillamón no ha sido un filtrador.
No ha sido una persona que malmeta de compañeros ni entrenadores. ¡Ojo! Hay alguno, en el vestuario. Lo hay. Hay algún mala sangre. Pero pocos. Muy pocos. El Valencia no tiene una plantilla tóxica. No la tiene. Bueno, a ver, yo entiendo que incluso... Vamos a escuchar ahora un corte de Mosquera de la cadena SER. Bueno, fueron nuestros compañeros de la cadena SER los que dijeron que Andrea Almeida era una persona complicada en el vestuario, creo recordar. Estoy con esa información. Creo que tiene razón. Pero que yo sepa, el resto no es un vestuario tóxico. No son personas malas. No creo que Hugo Guillamón sea una persona que busque el mal para el Valencia o que intente escalar dentro de la plantilla hablando a las espaldas de sus compañeros, etcétera, etcétera. No lo creo realmente. Y mi información es que nunca lo ha hecho. Y que era una persona querida en el vestuario. Hugo Guillamón, cuando estaba bien, cuando era un jugador que tiraron de él, cuando el Valencia estaba peleando por no descender hace ya tiempo, terminaba contrato. Y podría haberse marchado gratis a otro club, como por ejemplo el Villarreal, que lo quería, con una prima de fichaje, y haberse olvidado ya de la vida, y no lo hizo. Jugó a riesgo de lesionarse, sin tener contrato, o terminando su contrato a final de temporada, sin tener contrato para la siguiente, y cuando terminó, firmó la renovación con el Valencia. Que sí que es cierto que Hugo Guillamón, en su última renovación, tenía una ficha alta, es cierto, pero estamos hablando de un jugador que era internacional por España, y que era titular indiscutible en el Valencia Club de Fútbol, y que era joven. Eso se paga. Bueno, yo creo que hay que valorar más a la gente del Valencia o a la gente como Guillamón, que sí que es cierto que no ha jugado bien las últimas 2 temporadas. Después de ese año de la final de Copa con Bordalás, que se partió la cara y jugó con el tabique roto las semifinales contra el Athletic Club, es cierto que no ha tenido un buen rendimiento deportivo. Hay que decirlo y hay que señalarlo. Pero de ahí a reventar al chaval y a intentar tirar mugre encima de él para que se marchara, a mí no me pareció una buena decisión. Este es Hugo Guillamón también hablando de la situación del Valencia, de cómo la temporada pasada, por ejemplo, él no estaba siendo importante en el terreno de juego y veía cómo el Valencia perdía, estaba cerca del descenso, llegó a estar último, a 7 puntos de la permanencia, y cómo eso obviamente a un valencianista como él le duele. Sí, no, a mí, pues, lo que te he dicho, yo soy del Valencia desde muy pequeño y me dolía la situación de, o sea, ya no solo por mí, por no participar, sino por el club, porque veía que no conseguíamos los resultados que el club merece y que toda la afición pues quería. Era una situación muy, muy difícil. Sé que el equipo al final lo daba todo por intentar conseguir los resultados, pero no llegaban y llegó un punto que era insostenible. Era cada fin de semana perder y perder puntos y al final fue un periodo muy difícil para todos sufríamos con la situación y también pues el no poder ayudar desde dentro del campo pues también era complicado, la verdad. Complicado para Hugo Guillamón, obviamente para todo el que quiera el Valencia esa situación es dolorosa. Yo la recuerdo después de las vacaciones de Navidad, ver al equipo a 7 puntos de la permanencia, ese partido contra el Real Madrid con Jack Corberán en el banquillo, que terminas perdiendo. Durito. Yo sí que me vi en segunda, yo lo tengo que admitir. Para mí este corte es importante. Cuando habla de los compañeros, Hugo Guillamón, a mucha gente le ha dolido lo que le ha hecho el Valencia, o en este caso esta decisión yo creo que sí que es de Corberán. Lo que le ha hecho el técnico del Valencia, Hugo Guillamón, el apartarlo, el dejarlo a un lado, el decirle tú no eres parte del equipo, no entrenas aquí. A muchos jugadores del Valencia le han dolido. Lo hemos explicado aquí, lo hemos dicho. A mí me repartieron leches a mansalva. Estaba Pascu en ese partido. En el último partido de Liga, cuando ganó el Valencia,
Y yo conté en Radio Marca, además Radio Marca, y me parece muy bien, sacó el vídeo, lo puso en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Y bueno, pues muchos aficionados del Valencia sacaron el vídeo para pegarme leches. Yo no quería, cuando dije que a la plantilla del Valencia, que por cierto no es un vestuario que esté roto, pero que a la plantilla del Valencia le había dolido muchas cosas que había hecho Corberán y el Valencia este verano, como por ejemplo la filtración de nombres, cada día uno distinto, Fran Pérez, Diacabí, Chomer, que quería vender el Valencia, la situación de Hugo Guillamón, de Sergi Canós, de Cenco Zcallar, el tema también de Dimitrievski, el comunicado de Mosquera, el 7 de Danjuma y Diego López. Todas esas situaciones han sentado mal en el vestuario. El vestuario no ha visto bien esas situaciones. Le han enfadado esas situaciones al vestuario. Esas decisiones no le ha hecho gracia a muchos jugadores del vestuario. Yo lo dije en un contexto donde el Valencia había ganado un partido, el primero de esta temporada. A mí me conocéis, yo soy del Valencia y lo seré toda mi vida. Yo jamás quiero malmeter al Valencia. Y lo digo ahora porque vamos a hablar de esto. En mi vida he querido malmeter al Valencia, pero yo soy periodista. Y yo las cosas las digo cuando gana el Valencia, cuando pierde el Valencia, y no soy un oportunista. Y creo que aquí en Radio Marca, al menos Lázaro me ha enseñado eso, no se trabaja siendo un oportunista. Ahora como gana el Valencia me callo. No. La información es esa, haya ganado el Valencia, haya perdido o haya empatado. E igual si palma el Valencia y tú la sacas, eres más oportunista que si gana el Valencia y la sacas. Porque la información es real si gana o si pierde el Valencia. Y de verdad, que la gente que no me conoce lo entiendo, pero que me conoce, o que sí escucha esta casa y escucha cómo hablo yo del Valencia, diga que yo quiero malmeter con el Valencia, quizá los que quieren malmeter son otros. Quizá los que quieren estropear este Valencia son otros. Y no los que contamos la realidad y la verdad. Este es Hugo Guillamón, diciendo que se ha sentido querido por sus compañeros. Ojo cuando dice, incluso muchos jugadores, hasta los nuevos, que llegaban, no entendían la situación que yo vivía. Obviamente refleja lo que nosotros en su día, en ese partido, entre otras cosas, contamos de la situación de la plantilla del Valencia. Cuando pueda lo escuchamos, por favor, Pascu. El cariño de los compañeros, eso es algo que no me voy a olvidar, que al final pues han sido de gran ayuda estas semanas también. Se han interesado por mí, todos en general, no hay ninguno, incluso los nuevos que llegaban también, pues he tenido buena relación con ellos y es verdad que desde el primer día pues también les sorprendió un poco la decisión, no la entendían tampoco, pero al final pues lo que te digo son cosas que ocurren a veces que no hay que darle más vueltas tampoco. Venga, que voy corto de tiempo, como siempre, se me hace corto una horita. El 4, el bajón de rendimiento de Hugo Guillamón, así explica porque Hugo Guillamón pasó de ser titular indiscutible e internacional por España a tener este rendimiento que nadie comprendemos. Hoy es verdad que de repente, o no sé si de repente o poco a poco, pues se fue perdiendo esa continuidad y no fue fácil para mí pues volver a recuperar quizás ese nivel. No voy a negarlo, que yo tampoco estoy contento con los últimos años. Creo que pude haber dado más y que no estuve al nivel que yo sé que tengo y que puedo demostrar, pero es verdad que fueron un par de años difíciles con poca continuidad, también algunas. Y ahora Hugo Guillamón, para cerrar, habla de que el cariño al Valencia, a pesar de todo, siempre va a estar ahí. Lo escuchamos. Sobre todo por eso, que necesitaba este cambio un poco de salir del club, de también pues ver otras cosas más allá. Al final, yo siempre lo he dicho, Valencia pues es mi casa y siempre voy a estar agradecido a este club, que yo soy valencianista desde pequeño y yo siempre voy a serlo y es verdad que me dolió un poco por esa parte, por tener que acabar así, pero bueno, sé que el fútbol va más allá, que no se acaba ni mucho menos mi vida por haber salido del Valencia y estoy con muchas ganas, de verdad, de llegar aquí, de
con mis nuevos compañeros, nuevo entrenador, nueva ciudad, cambiar un poco de aires. Y ahora Mosquera en el larguero. Mosquera en el larguero ha demostrado ser más elegante que el comunicado que lanzó el Valencia. Porque obviamente denota que no le sentó nada bien, pero dice por delante, yo soy valencianista y no voy a rajar porque soy valencianista. Escuchamos a Mosquera. Bueno, está claro que cuando uno sale de la que ha sido su casa, pues le gustaría que fuese todo un poco diferente, no sé, me hubiese gustado que se hubiese dado todo diferente. Sí que es verdad que bueno, tanto el comunicado como cosas que se han ido dando, pues son cosas que obviamente yo no voy a hablar nunca mal del Valencia porque al final yo soy valencianista. Claro, exacto. Es un club al que siempre voy a estar agradecido, que me lo ha dado todo y no voy a tener ninguna mala palabra hacia ese club porque... Pues más elegante que el comunicado del Valencia, bastante más. Madre mía, de 1:43 del mediodía es que se me va el tiempo. Hacemos una pequeña pausa, a la vuelta el debate y de verdad, granotas, voy a hablar de los restos del fundador del Levante, prometido, ¿vale? 1:43, pausa, debate y enseguida regresamos. Venga, vamos. Ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. O lo que es lo mismo, sumar conocimiento e ingenio. En la Universitat Politécnica de Valencia ponemos los medios y las personas para que lleves tus capacidades a su máxima expresión. Si tú tampoco te conformas con lo de todo el mundo y quieres que tus estudios sean mucho más que un título, ven a la Universitat Politécnica de Valencia, la mejor tecnológica de España. Es el momento de estrenar Nissan. En Nissan Marcos Automoción tenemos los mejores modelos para ti. El Qashqai, el Juke, el X-Trail te esperan con ofertas irresistibles. Estamos en Pista de Silla, Follos, Sátiva y Alcira. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción. 1:44 del mediodía. Venga, que ya vamos tarde, vamos con el debate del día. Está por ahí Javi Teruel, el del diario AS. Hola, Javi, ¿qué tal? Aquí estoy, Lugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Peor que tú, como siempre, que estabas en la piscinita. Y Paco Polit, nuestro compañero de 90 Minutos de Sport Base. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal, Lugo? ¿Cómo estamos? Bueno, hemos escuchado las reflexiones de Hugo Guillamón en esa entrevista a Marca y también hemos escuchado las reflexiones de Mosquera en esa entrevista al larguero. Tiran de freno de mano los dos. Hugo Guillamón cuenta que se ha sentido muy apoyado por sus compañeros. Ya hemos contado que a los compañeros les sentó como una patada en el pompis lo que le pasó a Hugo Guillamón y también a Sergi Canós de apartarlos. Dice que obviamente lo pasó mal, pero que no va a rajar del Valencia porque es muy valencianista. Algo parecido a lo que ha dicho Mosquera. ¿Qué ha dado a entender? Pues oye, pues el comunicado que quieres que te diga, pero no voy a rajar del Valencia porque soy valencianista. ¿Creéis que hacen bien tirando de freno de mano o vosotros hubierais sido puerta grande y dejar la enfermería a un lado? Yo, Luco, conociendo un poco a los dos, no esperaba otra cosa. Me parecen dos personas con educación, elegantes, que saben todo lo que ha dado el Valencia por ellos, hasta el final, que son lo que son gracias al Valencia, y no tienen ganas de meterse en ningún jaleo. Yo sí que quiero decir sobre Hugo Guillamón, que a mí me pareció súper injusta la manera en la que ha salido del club, la manera en que ha pasado el verano apartado, entrenando en solitario, bueno, con Canós y con Seca hasta que estuvo Hugo Guillamón. Creo que las cosas se podrían haber hecho mucho mejor con un futbolista de la casa, que él no tiene ninguna culpa del contrato que le firmaron, que le ofrecieron. Él firmó el contrato que el Valencia le ofreció. Si fue excesivo o no lo fue, eso es cosa del club, y si se equivocó o no, eso es cosa del Valencia Club de Fútbol. Pero creo que con Guillamón habría que haberse portado un poco diferente. Creo que si el entrenador no cuenta con él, está en su derecho de no contar con él, por supuesto, porque su rendimiento en las últimas 2 temporadas deportivo no ha sido el esperado, pero creo que la salida del club no ha sido la más apropiada para un futbolista que, si no me equivoco, lleva aquí desde Benjamines. El caso de Mosquera, que habló en el larguero, pues es más de lo mismo. El futbolista se formó aquí, muy agradecido a Valencia por la oportunidad. Él le apareció la oportunidad de su vida, que irse a jugar al Arsenal, a la Premier League. ¿Quién rechazaría eso? Y más en un club en el que hablamos de junio, julio, iba un poco, no sabemos a dónde iba.
oye, pues me parece que el Valencia se ha equivocado con ellos, y en este caso, yo lo digo abiertamente, creo que Corberán no ha sido justo, sobre todo con Hugo Guillamón. A ver, es que aquí hay muchas cosas. Yo completamente de acuerdo en lo que ha dicho Javi. Yo estoy de acuerdo en que los dos tengan el freno de mano puesto, pero básicamente por dos motivos. El primero es un poco la filosofía que intento mantener para todo. Que alguien se porte mal contigo no implica que tú tengas que portarte mal con esa persona. O sea, porque eso te pone al mismo nivel. Y creo que efectivamente en ambos casos el Valencia no ha sido justo con Mosquera, dedicándole el comunicado que le dedicó, a pesar de que Mosquera tuviera sus motivos y el Valencia tuviera los suyos. Yo creo que las formas en ese caso no se mantuvieron. Y en el caso de Guillamón, pues estamos en las mismas. La propia plantilla cerró filas con Guillamón, ya lo ha dicho él, se ha sentido muy arropado por los compañeros, pero no solo por ellos. Preguntabas en Paterna y prácticamente cualquier empleado del club, trabajador, persona de la academia, técnico, no hay nadie que pueda decir una mala palabra de Hugo Guillamón en los 20 años que se ha pasado en la Ciudad Deportiva. Por eso yo entiendo que ninguno de los dos quiera rajar, aunque en ambos casos probablemente pudieran tener algún motivo para hacerlo, y no solo lo entiendo, sino que lo comparto también. Porque el otro detalle es que efectivamente esto es muy largo, el fútbol es muy largo, y en un hipotético futuro en el cual cualquiera de ellos pudiera regresar, pues siempre va a ser más sencillo si tú te comportas como un señor una vez estás ya fuera del club. Hay que diferenciar varias cosas. Por ejemplo, en la entrevista en el larguero que comentaba Javi, el comunicado de Mosquera es el club, es el Valencia Club de Fútbol. Pero claro, en el tema de Hugo Guillamón, tú no apartas a un jugador si el entrenador no quiere. Y más con el poder que tiene Carlos Corberán en el Valencia. Eso es tema de Carlos Corberán. Es decir, la última pregunta de servidor en la rueda de prensa previa al partido contra el Getafe, que yo me creo a Carlos Corberán, porque no tengo por qué no creérmelo, que él dice, no, yo lo del dorsal de Danjuma no tengo nada que ver. Eso es un tema de club, yo los dorsales ni los miro. Se expulsa la responsabilidad de encima, me parece fenomenal. Igual es un tema de club. Pero la responsabilidad de lo de Hugo Guillamón sí que es Corberán. Y es una situación que, bueno, que como esto es muy largo, la plantilla en algún momento te lo va a poder recordar, chicos. Sí, yo lo he dicho antes, que creo que Corberán, vamos, es una bendición para el Valencia. Desde que llegó Corberán, aparte de que salvó el equipo en lo deportivo, creo que han cambiado muchas cosas, o parece que han cambiado muchas cosas para bien, o lo está viendo este verano en el mercado de fichajes, pero creo que Corberán se equivoca en la decisión que toma con Hugo Guillamón. Yo no digo que no tenga que sacarlo del equipo si no cuenta con él, por supuesto que sí, pero creo que hay formas y formas, y creo que apartar a un chico todo el verano a que entre en solitario, a esperar al último día de mercado para que encuentre una salida, creo que no es lo más apropiado para un futbolista. Mira, Del Bosque dijo una vez una frase que a mí se me quedó, hace 15 años lo dijo, no hay nada más injusto que tratar a todo el mundo por igual, y se refería a Iker Casillas, cuando esto de la selección, que iba, que no iba. Iker Casillas se merece una explicación cuando no iba a la selección, porque ha sido Iker Casillas. A lo mejor pongo un nombre, no sé, David Raya, pues no se la merece. ¿Por qué? No es porque sea mejor o peor, sino porque no tiene la trayectoria que ha tenido Iker Casillas. Y creo que en el Valencia Hugo Guillamón, que no ha sido ninguna estrella, pero sí que es verdad que fue internacional, fue el último futbolista que vistió la camiseta del Valencia siendo internacional en un mundial, aunque no jugó, le ha dado mucho al Valencia, como decía Paco, lleva aquí 20 años, nadie habla mal de él en ningún estamento del club, y creo que tendría que haber sido un poquito más justo y más cuidadoso con su salida. Esa es mi opinión. Sí, más o menos es que estoy en la misma línea. Yo, al respecto, yo creo que este tema me parece bien que los jugadores hayan aprovechado el parón para hablar. Considero que había que cerrar la etapa y escuchar su versión también, porque ninguno de los dos lo había hecho y había hablado hasta el momento. Pero creo que en el caso de los dos futbolistas, tal y como se han manifestado en las últimas horas, creo que lo ideal, para ellos al menos, sería no ir más allá. Y pues afrontar sus futuros profesionales en el Hajduk Split, en el Arsenal, y ya está. Porque efectivamente este verano Carlos Corberán, en determinados aspectos, estos dos que hemos hablado, pero también el tema de Sergi Canós, también el tema de, pues bueno, lo hemos hablado también durante el verano, el tema del dorsal, de Danjuma y el 7 de Diego López y demás, bueno, algún detallito a mí me da la percepción de que efectivamente Carlos Corberán, lejos de meterse en un problema, porque no creo que vaya a ser así,
sí que es un técnico muy práctico y muy frío a la hora de tomar determinadas decisiones. Es decir, que el tema de la mano izquierda, a la hora de ser muy directo en ese tipo de movimientos de vestuario, él opta más por una filosofía un poco más de yo lo hago porque somos profesionales, porque esto es un club de fútbol y porque aquí lo que hay que hacer es ganar partidos, y que la parte un poco más de mano izquierda y de hablar con el futbolista y el tacto y demás, pues Corberán es un poquito más directo, ¿vale? Es la palabra que quiero usar. Es que no quiero usar ninguna otra porque tampoco creo que esté faltando el respeto a nadie, pero en la toma de decisiones no hace prisioneros. Yo creo que eso es algo que la gente puede entender perfectamente. Sí, Paco, perdona, Luco, pero yo creo que es directo y es un vestuario profesional, y por supuesto si un jugador no le encaja no tiene por qué tenerlo. Pero yo vuelvo a lo de antes, es que no todos los jugadores son iguales. Es que Sergi Canós sí que jugó los primeros partidos, el primer partido creo que fue contra el Leganés, contra el Castellón. Eso fue raro, ¿eh? No, pero no fue raro. Sergi Canós venía a una lesión a final de temporada, se operó y fue como poner una escaparate, como decir, oye, el jugador está para jugar. Quería ficharlo, que sabía que puede jugar. Yo creo que fue así, y luego la apartó. La decisión la tenía tomada desde el principio, pero creo que con Guillamón se ha sido injusto entrando en solitario hasta última de mercado, para mí. Paco Bolí desde 90 Minutos desde Sport Base y Javi Teruel desde el Diario AS. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Os mando un abrazo enorme a los dos. A ti, Luco, un abrazo. Un abrazo, chicos. Claro que sí, con Paco Bolit y Javi Teruel en esta Tertu Express, ¿no? Una opinión un poquito sobre lo que acabamos de escuchar de Mosquera y también de Hugo Guillamón, que yo creo que es lo más importante y relevante del Valencia Club de Fútbol en el día de hoy. Ambas entrevistas, una en el diario Marca y otra en nuestros compañeros de El Larguero en la cadena SER. Ahora vamos a intentar hablar un poquito de uno de los fundadores del Levante, de José Ballester Gozalvo, y esa iniciativa tan chula que han tenido tanto club como historiadores, como aficionados peñistas de Levante Unión Deportiva, que han viajado a Francia, hasta Francia, para trasladar los restos de uno de los fundadores del Levante Unión Deportiva hasta Valencia, para que sea enterrado en su tierra y en su barrio natal, un barrio granota de por sí, que es el Cabañal, ¿no? Estamos esperando a Ramón Escolano, que es el presidente de las peñas del Levante Unión Deportiva, que no sé si está ya con nosotros, que si nos está escuchando. Hola, Ramón, ¿estás por ahí? No, Ramón todavía no está por aquí. Cuando está, me avisas, por favor, Pascu. Pero la verdad es que es algo bastante chulo, ¿no? Porque, bueno, mola ver cómo... ya está por ahí, grande, Pascu, excelente. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Ramón es el presidente de las Peñas del Levante y además hiciste el viaje con profesores, periodistas y aficionados en los que te encontrabas del Levante Unión Deportiva y miembros del club a Francia para coger los restos de uno de los fundadores del Levante Unión Deportiva y trasladarlos aquí a España, ¿no? Exacto. Sí, la verdad que fue muy emotivo y bueno, pues es un hecho histórico en el cual, pues bueno, todo aquel que pueda y quiera ir mañana sábado al estadio, pues esa es la Capilla Ardiente. Uh-huh. Así que esa es muy bien, estuvo muy bien. La verdad que el tacto que tuvimos por parte de las instituciones de Francia, la verdad que muy bien. Fue la exhumación de, es José Ballester, ex fundador, uno de los fundadores, hay dos, de Levante Unión Deportiva, y también su mujer, Teresa Molins, que no lo hemos nombrado, pero también. ¿Cómo fue todo esto? Porque fuisteis a Francia y en Francia obviamente os dieron permiso para recoger los restos y trasladarlo a Valencia, ¿no? Tú estabas en esa expedición, Ramón. Correcto, sí. Por parte del club también nos hicieron partícipes y bueno, pues como no podría ser de otra manera, la delegación de Peñas en representación de parte de la afición, pues tenía que estar. Y bueno, pues estuvimos allí, ayudamos en todo lo que pudimos ayudar y fue, muy emotivo porque sí, hicimos el traslado de los restos ya guardados en una cajita a lo que es la furgoneta que después lo llevaría a Valencia. Ramón, ¿qué significa esto para un aficionado como tú, para el presidente de las Peñas del Levante, para un seguidor del Levante de toda la vida que va con sus hijos al Ciutat, el coger un cachito de la historia del Levante Unión Deportiva y sentirte parte de esta historia? Sí, pues es una responsabilidad importante, ¿no?
ya el hecho histórico mío personal, ¿no? Porque yo soy la cuarta generación, mi hijo es la quinta generación del Levante Fútbol Club, que fue el club que fue fundado por José Ballester Gonzalvo, y luego, pues bueno, todo el sentimiento que hay, ¿no? De todos los aficionados que hubieran querido estar allí y pues estar en representación de ellos, y la verdad que no podría ser de otra manera de estar presentes junto con mi compañero Vicente Garriga, de parte de la delegación, que también estuvo ahí. O sea, no estuve solamente yo como aficionado, también estuvo Vicente Garriga. Gracias también como ha dicho, a la gente de Francia que ha podido habilitar este traslado, esta exhumación, que han puesto todo facilidades, y obviamente es un detalle también del Levante hacer este tipo de actos, por así decirlo, o pues me sabe mal decir exhumaciones, pero es así. Ramón, ya para cerrar, has dicho que mañana pues en el Ciutat todo el mundo se puede acercar pues a darle, por así decirlo, el último adiós antes de llevarlo al Cabañal y ser enterrado, ¿no? Sí, tenemos un hecho histórico que es el poder, la familia también, gracias a la familia también de Pepe y Tereseta, que nos dejan hacer por parte del club una capilla ardiente de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces todo aquel levantinista que tenga ese rato libre, pues yo le pediría por favor que digamos la bienvenida, no el adiós, sino la bienvenida por el regreso a su casa de Pepe y Tereseta. Que no sabía cómo nombrarlo, porque sí, bienvenida me parece el correcto y el perfecto. Y por supuesto, toda la gente granota que vaya. Es un hecho histórico, es un hecho bonito, la gente se lo ha currado, hay muchos historiadores que han trabajado sobre ello, y yo creo que es un hecho sentimental y bonito. Ramón, muchísimas gracias y espero que hayas disfrutado de este cachito de historia. Para que la gente sepa rápido que se acaba el programa, ¿eh? Gente de Francia va a venir también, va a estar presente. Pues ahí está. El alcalde de Villers-Adams estará presente, o sea que es un detalle. Chao, Ramón, un abrazo enorme. Un abrazo. Llegamos a la 1:59 del mediodía. No hay fútbol, al menos en Primera División este fin de semana, pero el lunes volvemos a partir de la 1 del mediodía con más directo Marca Valencia y toda la información del deporte valenciano. Gracias, Pascu, excelente trabajo, a Javi Lázaro, Noel Rodilla, a todos vosotros por estar ahí. Chao, chao, que paséis un buen fin de semana. Cuestiono lo que creo hasta que alguien entre en mí se evapora el desconcierto. Últimamente pienso demasiado de